Muy bien, buenos días. ¿Qué ideas extrajeron de la actividad que realizamos en el campus virtual, por favor? Buenos días. Yo como vi como idea fundamental dentro de los considerando y el artículo 1 de la ley de compañías es que se busca el desarrollo económico de los ciudadanos, siempre buscando así como siguiendo principios de solidaridad, equilibrio, libertad de asociación, para lograr así que las personas se desarrollen mejor. Buenos días, doctor. En relación a lo que yo pude extraer del foro que realizamos en estos días, fue básicamente de que, como dijo la compañera, el Estado promueve o trata de garantizar un desarrollo económico, el cual, lógico, va a tener efectos en el campo eh, laboral, de disminuir pobreza, etcétera. Pero que este desarrollo económico, desarrollo empresarial, por decirlo así, el desarrollo de la actividad mercantil, comercial, no puede ser a base o a costa de otras cuestiones, por ejemplo, que es el medio ambiente, o cuestiones de protección de la empresa ecuatoriana. Entonces, son cosas de que sí, se les permite a la empresa como tal, a la sociedad, conformarse, pero no significa eso de que esta va a hacer lo que le da la gana o va a actuar como a su conveniencia, sino que tiene que regirse a ciertas normas y a ciertos principios, como ya la compañera también anteriormente lo mencionó. O sea, no pueden manejarse como ellos quieren, en la libertad que ellos desean, sino que tienen que seguir ciertas normativas, ordenanzas, reglamentos, etc. Muy bien, me parece excelente. La propiedad está limitada, los medios de producción están limitados. Muy bien, ¿qué más? Por favor. Eran varios los considerandos. Sí, Bueno, como mis compañeros acaban de mencionar, esos puntos también eran importantes, pero también yo vi como punto importante de que trataba de explicarse que una vez que se cumpliera con todo lo regido en el Código de Comercio, se podía comenzar a realizar actividades comerciales. A su vez, estas podrían también brindar oportunidades de trabajo digno a las personas, y esa también era una de las finalidades, y mejorar la economía del país. Aparte de eso, eh, que también todas las personas estén informadas a través de distintas entidades. Y ahí no sé si habrá visto el foro, pero yo puse que las entidades como el Registro Mercantil y la Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos son dos entidades que mantienen información para que la ciudadanía pueda estar al tanto de qué es lo que realizan las compañías. muy bien, el manejo de la información y de los datos. La limitación a la propiedad y a la finalidad de lucro. Muy bien, ¿qué más? Por favor. Existían muchos considerandos. Profesor, había un considerando que hablaba sobre el artículo 416 de la Constitución, que tiene que ver con las relaciones internacionales. Me pareció interesante porque muchas veces las compañías o las sociedades se forman más allá de un vínculo dentro del nivel nacional, sino que va más allá y existen, por ejemplo, las transnacionales y países que buscan invertir dentro del Ecuador. Siento que es muy importante recalcar porque este artículo nos expresa cómo se deben manejar esas relaciones. Y tiene que ver de la mano, y me pareció interesante que justamente esta semana Ecuador exportó a Estados Unidos dentro de su acuerdo comercial eh, una marca de leche en polvo. Entonces, esto también recae en beneficio para muchas personas, porque para que esa leche en polvo salga al mercado internacional, viene una cadena de trabajo humano muy importante. Entonces siento que si esas relaciones son estables, van a desencadenar en muchos beneficios para la economía ecuatoriana y su sistema económico, por ende. Muy bien. A ver, vámonos rápidamente
al Código de Comercio y los considerandos. Ya, doctor. Lea, por favor, el primero. Ya. El primer considerando Sí. que el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Y el numeral 16 del referido artículo constitucional, el derecho a la libertad de contratación. Como podemos observar, el artículo 15, perdón, el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas. Desde esta perspectiva, las normas del Código de Comercio y las actividades mercantiles que van a realizar las personas jurídicas, denominadas sociedades, ejercen un específico derecho. Ya nosotros hemos visto que el derecho societario es una concreta extensión, realización del derecho de asociación. Pero en los considerandos del Código de Comercio, ¿el Código de Comercio de qué año es, por favor? 2019. Muy bien, El actual. el Código de Comercio es actual. ¿Y la Ley de Compañías de qué año es? ¿Qué cosa, doctor? La Ley de Compañías, ¿de qué año es? 96, 97, por ahí. La ley, 99, la ley- 1999. la Ley de Compañías es del 99. Entonces, el Código de Comercio tiene en cuenta la Constitución del año 2008. Tiene en cuenta al menos a nivel de los considerandos, porque ya vamos a darnos cuenta que es necesario realizar una constante reinterpretación de las normas, porque las normas simplemente se copian, ¿no? Hay que realizar una constante reinterpretación para poder limitar en función de estos considerandos. La ley de compañías es una ley del año 99, es decir, obedece más o menos a la Constitución del año 98, que es materialmente, formalmente distinta a la Constitución del año 2008. Muy distinta. Entonces, estos considerandos son considerandos que debemos tener muy en cuenta para la actividad comercial que va a realizar la sociedad de capitales. En general, las sociedades nuestras son sociedades de capitales, ¿no? Son sociedades que están vinculadas con estas actividades. Entonces, ya ustedes pudieron comprobar la relación que existe entre estos considerandos y el artículo 1 de la legislación. Vamos a revisar unos cuantos para que quede esta situación clara. Entonces, libertad para desarrollar actividades económicas. El derecho de asociación que se ejerce y que constituye la base del derecho de sociedades es asociación para desarrollar una actividad. Esa actividad encaja perfectamente en lo que señala el numeral 15 del artículo 66, desarrollo de actividades económicas. Claro, lo que señalaba la compañera, estas actividades económicas no se pueden realizar sin limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? El respeto a las normas que el ordenamiento jurídico establece, el respeto a los derechos de los demás. En este ámbito, el derecho ambiental, en este ámbito, los derechos de las personas, en este ámbito, las normas de calidad para el ejercicio de los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Según la actividad que realicemos, van a ir las normas. Si se dedican a fabricar fundas plásticas, pues existen fundas plásticas
que deben garantizar fundas o utensilios plásticos. Estos utensilios deben garantizar que están aptos para relacionarse con productos de consumo humano, en el caso en que el producto sirva para esa categoría. Si no es para esa categoría y son para usos industriales, pues no hace falta que sea plástico apto para esas calificaciones. El numeral 16 se señala el derecho a la libre contratación. Esto también es otro derecho muy importante. La sociedad no está obligada a contratar según las pautas del Estado. Existe libertad de contratación. No solo libertad de contratación para decidir con quién contratar, sino para decidir si contrato o no contrato. Muy bien. Lea, por favor, el segundo considerando. Que el numeral 25 del artículo 66, en concordancia con el numeral 8 del artículo 284 y el artículo 336, dividen, reconocen y garantizan a todas las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Bueno, considerando parte de la Constitución, el considerando, coinciden con una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad que hemos venido explicando aquí desde las primeras sesiones, de que la sociedad entendida como persona jurídica, como objeto de estudio de nuestra asignatura, es el gran protagonista en las relaciones sociales modernas. Es el actor principal de las relaciones sociales modernas. Todos constantemente estamos interactuando con sociedades. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos interactuando por medio y a través de una persona jurídica denominada Universidad de Guayaquil. Entonces, todos estos contactos que nosotros realizamos son contactos mediados por la Universidad de Guayaquil. Pero no solo estos, los actos de comercio, los contactos sociales. Ustedes y yo utilizamos el teléfono, ¿no? Indiferentemente de la marca que utilicen, esos teléfonos no funcionan sin los soportes de las empresas. ¿Cuáles son esas empresas? Las empresas que dan la asistencia al software, la asistencia al hardware, las aplicaciones, etc. Entonces, todos los contactos sociales hoy en día, o la gran mayoría, están mediados por las personas jurídicas societarias. Entonces, partiendo de esa evidencia, el Estado no puede no reconocer la gran capacidad que tienen las personas jurídicas para coadyuvar en la entrega de bienes y servicios que logren satisfacer las expectativas y los derechos de los ciudadanos. Precisamente por eso se señala, aparecen las grandes leyes de calidad, ¿no? Porque las sociedades son, de manera indefectible, grandes protagonistas del siglo XXI. Ya no podemos evitar eso. Evitar aquello sería retroceder en el tiempo y provocar retrasos tecnológicos. Las sociedades como grupo humano, que no se adapta a aceptar que las sociedades son importantes para el desarrollo, pues viven en el subdesarrollo. Aquellas que se adaptan simplemente las regulan, les establecen límites, porque reconocen que las sociedades son importantes para el desarrollo, para satisfacer las necesidades individuales básicas de los ciudadanos. En términos de calidad, no solo se debe exigir que el producto se presente con adecuada calidad. También se debe exigir que la información sobre el producto sea fidedigna, o sea, refleje la imagen fiel del producto.
de la calidad, de los elementos constitutivos, etc. Bueno, Ecuador ha intentado, todavía nos queda un largo trecho, pero ha desarrollado en términos de calidad muchísima normativa que permite al ecuatoriano y a sus empresas competir en grandes mercados. Ecuador está entrando a los mercados más difíciles en términos de calidad, al Japón, a los países nórdicos, a la Unión Europea. Los Estados Unidos, si bien son un país complicado, no es un país tan exigente como los mercados que mencioné antes. Siguiente, considerando. Que el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución de la República señala que el régimen de desarrollo tendrá, entre otros objetivos, construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación del trabajo digno y estable. Entonces, si nosotros observamos el legislador ecuatoriano ha colocado como fundamento de la normatividad del Código de Comercio esta norma. El régimen de desarrollo tendrá como objetivo construir un sistema económico, etc. Ese sistema económico no es cualquiera, sino es un sistema económico de justicia, democrático, productivo, solidario, etcétera, etcétera. Por tanto, los que intervienen, los protagonistas de ese sistema económico, deben coadyuvar a lograr cristalizar y fortalecer ese sistema. Deben ser conscientes de que las reglas de juego se deben cumplir, porque si no se cumplen esas reglas de juego, no se desarrolla este sistema económico caracterizado de este modo. Los beneficios del desarrollo se obtienen a través del pago de tributos. Entonces las sociedades deben aceptar cumplir con los tributos, con el pago de los tributos, para coadyuvar a una cultura impositiva que garantice constantemente mayores beneficios, que repercutan en la distribución equitativa de los ingresos, de los beneficios. Aquí tenemos un problema, todavía no se ha hecho mucho, no se ha trabajado en este campo. Si nosotros observamos el presupuesto nacional, ¿cómo se financia en cuanto a los tributos del presupuesto nacional? ¿Quién tiene una idea? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? No. Entonces, compañera Valladares, anote por favor, para la próxima clase, me recuerda al empezar la clase. Para la próxima clase, para todos, ¿cómo se financia el presupuesto estatal con base en los tributos? Y de esos tributos, ¿cuántos corresponden a las sociedades? ¿Cuántos generan las sociedades? ¿Cuál es el peso de los tributos pagados por las sociedades mercantiles, al peso presupuestario? No es posible sin... En general estamos hablando, porque también las sociedades pagan el IVA, que es el 12%, también como cualquier otra sociedad, cuando importan también deben de pagar un impuesto aduanero. O sea, ¿estamos hablando de un impuesto en específico de las sociedades o de todo lo que las sociedades pagan en base a su actividad económica? Primero quiero saber todos los tributos, la recaudación tributaria ecuatoriana frente al peso presupuestario. Si el presupuesto del Ecuador son 30.000 millones, por ejemplo, ¿cuánto de esos 30.000 millones es financiado por los tributos? Y luego, una vez que ustedes encuentren ese dato, revisan dentro de ese dato cuál es la proporción satisfecha por parte de las sociedades mercantiles. Muy bien, antes del siguiente, perdón. Las sociedades en este campo también deben coadyuvar a la generación
de trabajo digno y estable. Y aquí tenemos también problemas. La sociedad de personas y las sociedades mercantiles no somos capaces de comprender la importancia del trabajo digno, del trabajo estable. El trabajo digno es un trabajo que permita satisfacer las necesidades básicas ligadas a los derechos de la dignidad de la persona. Y las necesidades básicas incluyen actividades de ocio. Entonces, el sueldo básico recientemente aprobado por el Gobierno Nacional, ¿de cuánto es? ¿Quién sabe? De 400. 400. Se mantuvo en 400. $400. ¿Les parece mucho o les parece poco? Poco, porque la canasta básica está como en 650, más o menos. Claro, ojo, pero hay que también tener en cuenta que muchas veces en una casa ya no solo trabaja una persona, trabajan dos, ¿no? Sí, 2 personas, 2 y medio. También hay que tomar en cuenta que el $400 es el sueldo bruto, no es el sueldo neto. O sea, no estamos tomando en cuenta ni siquiera aportaciones al IES que también reducen el sueldo. Sí, quedaría en 370, ¿no? 365. Sí, no digo, yo estoy de acuerdo que es bajo. Lo que estoy diciendo es que no solo se debe analizar en función de la canasta, sino de otras realidades. Pero me parece bien. Es un sueldo bajo, es un sueldo que no logra satisfacer las necesidades básicas de las personas. ¿Cuáles son esos? ¿Por qué es un sueldo bajo? ¿Por qué ustedes sostienen que es bajo? Ya dice la compañera Valladares, porque no cumple con el mínimo de satisfacer la canasta básica. ¿Qué más? Me imagino, yo tengo la teoría de que no se pudo aumentar el sueldo establecido por el gobierno debido a toda la crisis económica que no solo ha afectado a Ecuador, sino a todo el mundo debido al COVID. Entonces siento que por eso no se pudo aumentar. Ya, muy bien, Yailí, pero recuerde usted que eso es ahorita, pues. Ese es el pretexto de ahora. Y el cuento de todos los años. Mire, la pandemia puso en evidencia de que sin los trabajadores, pues las empresas se paralizan. Los trabajadores son también importantes en el sistema productivo. Colaboran, coadyuvan a forjar un sistema productivo de calidad. Entonces, no es posible que sigamos pensando que el trabajo es un producto. Y como producto debe seguir las reglas del mercado para la determinación de su valoración, de su precio. Vamos a hacer un paréntesis porque lo considero importante. El trabajo no es un mercado, no existe el mercado de trabajo. El trabajo es un derecho. Y si el trabajo es un derecho, tiene que estar vinculado con las formas básicas para el ejercicio de ese derecho. ¿Me siguen la idea? Si es un derecho el trabajo, ¿con qué desarrollos normativos está ligado el ejercicio del derecho al trabajo? ¿Quién me puede señalar? Con el cuerpo normativo o por principios. Principios, cuerpo normativo. Bueno, en primer lugar está la Constitución, que quiere que, por ejemplo, el trabajo sea digno. No hay explotación, se respeten las horas y cumpla una función social. Muy bien, ¿qué más? Considero que también a esa connotación de la Constitución también tiene peso la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho humano, es un derecho constitucional. ¿Qué más? Desde esa perspectiva, entonces, ¿el derecho al trabajo les parece justo a ustedes que esté solamente sujeto a las regulaciones del mercado? A mí me parece tremendamente injusto. Me parece que los operadores jurídicos, los estudiantes, los abogados, los operadores jurídicos ya formados, tienen una pésima concepción del trabajo.
del trabajo. El trabajo no se regula por las reglas del mercado. El trabajo se debe regular por la lógica del derecho. No que las empresas no podrán pagar, que las empresas no podrán pagar, ese es el argumento. Pero si las empresas generan en Ecuador utilidades, rendimientos que son impresionantes, hay que regular por campos, pero el salario mínimo debe ser un salario que permita el ocio en Ecuador. Ese salario que permite el ocio y el descanso. Sin esas cualificaciones, el salario sigue siendo un salario paupérrimo, un salario que no permite el desarrollo. Es decir, las utilidades, la carga impositiva, tiene que trasladarse de alguna manera a los bolsillos de los ciudadanos. Eso se puede lograr a través de sacar el dinero mediante impuestos o dejar que el empleador directamente le pague al ciudadano. Entonces, a mí me parece que podríamos hacer un estudio, pero un salario en las condiciones actuales ecuatorianas, un salario adecuado, podría rondar entre los 650 y 700 dólares. A partir de ahí... Usted manifiesta de que el salario de un trabajador debería estar de acuerdo en base a las utilidades que genera una empresa. No, para nada. En mi opinión, el salario debe estar en relación al ejercicio de los derechos. No existe el mercado de trabajo. A nosotros nos han convencido de que el precio del trabajo se establece en función de las leyes del mercado. El mercado señala que no se puede subir más allá de 400 dólares y por eso se ha establecido en 400 dólares. Y eso es incorrecto. El salario debe estar en función de los recursos que son necesarios para satisfacer los derechos básicos vinculados a la persona. Sin esa concepción, sin esa forma de concebir al derecho de la dignidad de la persona y al trabajo en concreto, no será posible jamás tener salarios dignos, salarios que permitan a la persona satisfacer sus derechos inmediatos. Doctor, una consulta. Con derechos inmediatos, ¿usted hace referencia a los derechos, por ejemplo, como satisfacer las necesidades que surgen del derecho de tal vez de educación, de la salud, etcétera? ¿O a qué específicamente? Salud y educación son derechos, son ingresos que recibe el ciudadano por parte del Estado que no deberían comprometer lo que está en su bolsillo. ¿Qué es lo que no está comprometido en su bolsillo? Pues alimentación de calidad, libertad de movilidad, ocio. Eso es lo que debe estar en el bolsillo. Ahora, buena pregunta, Abraham. Como el Estado no logra satisfacer de manera adecuada esos estándares de calidad en la entrega oportuna de derechos de salud, de derechos de educación, etcétera, pues con mucha más razón, hasta que el Estado no logre la entrega de esos derechos, la satisfacción de esos derechos, pues entonces el salario debería ser al menos un 20, 30, 35% más alto de lo que es. Porque el ingreso, la distribución equitativa de los ingresos está relacionada, se puede satisfacer de esas dos maneras, entregándolo con obra pública o entregándolo a través del salario. El salario tenemos que cambiar la concepción, no es un bien que se encuentra sujeto a las reglas del mercado. El salario es un derecho que se debe regular en atención a los componentes básicos de la dignidad de la persona. Si no se regula de ese modo, será muy complicado que el país despegue a cotas de desarrollo. ¿Cómo puede dedicarse? Vamos a ver. Ustedes más o menos son relativamente privilegiados, ¿no? Muy pocos, estamos en el horario de la mañana, muy pocos de ustedes trabajan. No he preguntado, pero muy pocos trabajan. No sé la estadística actual. Seguramente algunos ya trabajan o tienen que hacer un trabajo a medio tiempo o tienen que hacer algunas actividades laborales.
pero ustedes no se pueden dedicar de manera exclusiva al estudio. Y luego, estamos hablando del horario de la mañana, pero en la noche, que es casi el 35%, casi el 40% de la educación en la Universidad de Guayaquil, y ya llega en las otras universidades públicas, llega a poquito más del 50% de estudiantes que no pueden estudiar sin trabajar. Entonces, sin ingresos adecuados, no se puede tener educación de calidad, porque la educación de calidad no se basa solo en el maestro. El profesor tiene que ser bueno, de calidad, pero eso es un 20-25% de la formación. La formación se basa en estudiantes de calidad. Miren, yo hice un curso en Cambridge, cuando estuve en mi estancia doctoral en España, hice un curso en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Y yo me quedé impresionado. Bueno, en Europa en general es así, pero me quedé impresionado en estas universidades de primer nivel, porque los profesores eran geniales, excepcionales, muy buenos profesores. Pero lo que realmente me impactó era la calidad de los estudiantes. Los estudiantes eran buenísimos. Todos eran los mejores. No había uno que uno diga, no, ese es segundón, ese está por ahí. Todos eran buenos, eran excelentes estudiantes. Entonces, ¿cómo no van a salir de esa universidad papers, trabajos, investigaciones? ¿Cómo no van a salir de esas universidades los mejores profesionales del mundo? Si ahí solo van los mejores profesionales. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a lograr tener un sistema educativo de calidad si los estudiantes no tienen las condiciones para ser los mejores? La única forma de ser los mejores es un régimen de oportunidades. Y el régimen de oportunidades se basa, entre otras cosas, en tiempo. Tiempo. Pero si los estudiantes no tienen tiempo, ojo, no me refiero a que haya excusas. Muchos de ustedes no tienen excusas y son deficientes o deficitarios simplemente porque no les da la gana de estudiar. Pero no me refiero a esos estudiantes, me refiero ni a esos estudiantes ni me refiero a ese sistema de oportunidades. Me refiero al sistema de oportunidades total de la vida, que permita a la persona estar concentrado para poder hacer una actividad. Entonces, el régimen de desarrollo se basa en esas pautas. Sin esas pautas es difícil que el Ecuador salga del subdesarrollo. Se necesita un régimen propicio de oportunidades. Entonces, es compleja la situación. Es compleja. Las mujeres, por ejemplo, a las mujeres les cuesta más conseguir cosas que a los chicos todavía en el Ecuador. Eso es injusto, materialmente injusto, objetivamente injusto. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. En casa, las chicas tienen que colaborar con las actividades de casa y los chicos bien, gracias, etcétera. Entonces, hay un largo recorrido que hacer y que es muchas veces cultural. Y lo mismo sucede con el mercado, con el trabajo. Incluso se habla del mercado de trabajo, cuando se debería hablar del derecho al trabajo. Entonces, ustedes acostúmbrense a hablar del derecho al trabajo. Muy bien, las sociedades son importantes, un ente, un agente importante para forjar el derecho al trabajo, para lograr que en la cultura ecuatoriana exista un trabajo digno y estable. Trabajo digno y estable. ¿Y qué es trabajo digno y estable? Pues un trabajo que permita satisfacer los derechos básicos vinculados a la dignidad de la persona. Estabilidad, pues que la persona no tenga miedo a ser quien es, porque si eres quien eres, te puedes botar de tu trabajo. Entonces, son pautas que todavía nosotros no las comprendemos. Preguntas sobre esto para avanzar con el siguiente numeral. Doctor, tengo otra inquietud que me surgió en base a su explicación. Y así nos ponemos o tenemos la percepción de que el salario tendría que ser en base a la satisfacción de los derechos de las personas, los derechos básicos. ¿Cómo sería? ¿No existiría tal vez un desequilibrio en el sentido de aquellas familias que son grandes, son extensas, que sus necesidades como tales son grandes, hablando económicamente, y que a veces ni trabajando dos personas pueden satisfacer, o sea, pueden cumplir o pueden cubrir con aquellas necesidades?
si en el caso hipotético de que se dé lo que usted nos está explicando, lógico que el sueldo básico a ellos no le alcanzaría, y hay que reconocer que la realidad ecuatoriana, muchas de las veces, la mayoría somos pobres. Entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, ¿cómo regular eso para que tal vez no exista un desequilibrio en sí? Ya, le damos todo lo que sea necesario en cuestión económica para que pueda satisfacer las necesidades, pero esto a su vez que tampoco nos perjudique a las empresas, porque si nos basamos en satisfacer necesidades, realmente el ingreso que deberían darle a las personas sería mucho más alto que el valor que usted nos mencionó. No, a ver, primera cosa, que las necesidades básicas son objetivas y están relacionadas con el hombre medio. La familia media en Ecuador es una familia, hoy en día, ojo, hoy en día la familia media en Ecuador es la que está formada por 2 personas y 2, máximo 3 hijos. Esa es la familia media, que en la última generación está cambiando. Ya los modelos y las tipologías de familias están cambiando. 1 hijo, 2 hijos, conviven con el padre o con la madre porque están separados, etc. Pero en general, trabajan 2 personas por familia. Entonces, el caso de las familias numerosas, Abraham, es un caso excepcional. ¿Cómo se regula en los ordenamientos comparados? Con ayudas a las familias numerosas. Es decir, se regula a la familia prototípica y luego la que no es familia tipo, por ejemplo, la numerosa, se le otorgan ayudas. Ciertas ayudas. ¿Cuáles son esas ciertas ayudas? Pues cupones de alimentos. Son muy usuales los cupones de alimentos. Cupones de alimentos que el Estado compra a las empresas de comercio masivo, por ejemplo. Aquí en Ecuador sería el comisariato, TIA, Supermaxi, etc. Y el Estado compra cupones y entrega a las familias numerosas. Familias numerosas serían, si el prototipo son 3 hijos, a partir de 4, me parece 4, 5 hijos, 6 hijos, ya sería una familia numerosa. Entonces se le entrega un cupón de alimentos. Se entendería que no habría problemas con salud porque el Estado da salud gratuita y da educación gratuita. No habría problemas en esas parcelas del ordenamiento. Sin embargo, como eso es una irrealidad en el Ecuador, también podrían existir ciertos bonos en ese campo. En términos del desempleo, a las familias numerosas se les otorga subsidios de desempleo un poco mayores en los ordenamientos comparados. Ecuador tiene subsidio de desempleo, ojo, no estamos tan atrasados, tenemos subsidio de desempleo. Que sirve o no sirve es otra cosa, pero tenemos la norma ahí establecida. Es decir, se debe atender, la primera regla básica, Abraham, es la regla de la familia prototípica. Y luego se atiende a las necesidades de las familias que se escapan del prototipo. Y se otorga, se debe otorgar ayudas a esas familias porque esas familias ejercen su libertad. Las familias que no tienen hijos son libres en no tener hijos. Del mismo modo, las familias que quieren tener hijos son libres y el Estado no puede coartar esa libertad, debe coadyuvarla, porque es ejercicio de libertad en definitiva. Y tanto unos y otros deben tolerarse. Los que no tienen hijos como los que tienen hijos deben tolerarse en la medida en que son ejercicios de libertad. Y el ejercicio de libertad en un Estado laico es el fundamento de la normatividad. No sé si con eso queda satisfecha la interrogante. Sí, doctor, básicamente entonces se podría decir que el Estado debería regular en generalidad para las familias, como usted dice, prototipo, y a las que se salen de ese contexto, ayudarlas, ver las formas de darles ciertos privilegios para que ellos puedan también sobresalir. Es lo que comprendí. Claro, es que no son privilegios. ¿Beneficios? ¿Cómo se lo puede definir en ese sentido? Son acciones afirmativas. Porque en las familias numerosas hay hijos. Y entonces lo importante es que todas las personas tengan acceso a oportunidades. Entonces el Estado no puede abstraerse, no debe abstraerse de esas realidades. Lo importante es que el Estado provea igualdad de oportunidades a todos, ya sean familias que tengan pocos hijos, familias que tengan muchos hijos o familias que tengan ningún hijo.
son oportunidades. Es la obligación del Estado satisfacer esas oportunidades. Por eso no son privilegios. Los derechos no son privilegios. Los derechos son condicionantes para la realización de la libertad. Profesor, usted hablaba de esos tipos cupones, pero creo que aquí más en Ecuador se maneja en base a bonos. A veces suelo leer los comentarios de las noticias que tienen que ver sobre este tipo de tema y mucha gente dice que no es el mecanismo correcto, que la clave de todo es que el Ecuador implemente puestos de trabajo, porque dice que la gente se malacostumbra a que el gobierno le esté dando dinero. No sé si tiene algún comentario sobre eso. A ver, Yaili, pero vamos a ver. Primero, tengan criterio, ¿no? Tengan criterio y reflexionen. La base de la discusión científica es la reflexión. Entonces, el Estado ecuatoriano es condicionante de la realidad actual. Es factor condicionante de la realidad actual porque no ofrece las oportunidades para que los ciudadanos logren satisfacer sus derechos. Las relaciones, solamente les voy a poner un ejemplo. Las tasas de interés en el Ecuador, la tasa activa, ¿cuánto es? ¿Quién me puede poner un ejemplo? La tasa activa referencial. ¿Quién sabe? Es arriba de 10. La tasa activa referencial para créditos de consumo, 16%. 16%, que es una locura. Entonces, Yaili y compañeros, todos, el Estado ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada para regular el precio del dinero. El precio del dinero debe ser regulado para poder ofrecer mejores oportunidades a los ciudadanos. La banca nacional y la banca privada obtiene ese dinero. ¿De quién obtiene ese dinero? La banca privada. Del consumidor. De los depositantes. De los ciudadanos, muy bien. ¿Cuál es el costo de ese dinero? ¿Qué costo tiene? ¿Cuánto le pagan a los ciudadanos por ese dinero? No entiendo. ¿Cuánto? No entendí a qué se refiere. ¿Cuál es el costo de los bancos para obtener ese dinero? En teoría, ninguno. Muy bien, Patrick. Muy bien. Costo cero. Y sin embargo, ellos venden ese dinero ¿a cuánto? A su precio, al precio del mercado, o sea, $1, dependiendo de lo que cuesten. O sea, al mismo precio. Ya hemos hablado aquí. ¿Cuál es la tasa de interés? Dependiendo del banco, doctora, creo que está entre el 10 y 11%. Yo creo que cuando eso ahí lo dan, o como usted dice, lo sacan, por decirlo así, tal vez por medio de créditos que otorgan. Y eso es lo que, claro, entra gratis el dinero, pero siempre cuando tú lo quieres sacar en un préstamo o algo así, te sale con un interés elevado. O sea, claro, exacto, como dice Abraham, de paso, por costo de transferencia también te cobran por servicios bancarios para hacer algún tipo de trámite en el mismo banco, transferir dinero. Cualquier trámite cobran. 0,53 creo que cobran centavos. Todo el cajero lo cobra. A ver, chicos, enciendan las cámaras. Los que no tienen encendida la cámara tienen que encender las cámaras. También cobran solo por mantener el dinero, doctor. Ya, pero vamos a ver, regresemos a la idea. La idea es, ¿a ellos cuánto les cuesta ese dinero? Nada. O casi nada. Y ellos venden ese dinero en tasas que van. Los hipotecarios generalmente cobran del 10 al 11%, los de consumo cobran 16, 17%, que muchas veces se convierten en 18, 19%. Y cuando te prestan mediante tarjetas de crédito, cuesta 20, 21, 22, 23%. Es decir, ellos utilizan el dinero a costo cero y lo venden a tasas altísimas. ¿Les parece eso justo o injusto?
injusto porque ellos no les está costando absolutamente nada. Tal vez puede ser que tengan que tener alguna utilidad por el almacenamiento, lo que sea, pero no debería ser exorbitante. Los bancos tienen utilidades. El año pasado, el Banco del Pacífico, que es un banco privado cuyas acciones le pertenecen al Estado, ganó 110 millones de dólares. El Banco de Guayaquil me parece que ganó 80 millones. El Banco del Pichincha me parece que ganó 90. Y así, entre todos los bancos sumaron casi 600 millones de dólares en utilidades. 600 millones de dólares. ¿Cuánto se gasta el Estado en dar el bono de desarrollo a todas las personas que da? Que son, me parece que son cerca de 1.200.000 personas. Este curso es bien flojito, no saben nada, no están al día en nada. De 60 no es el bono que le dan. Ya, pero ¿cuánto gasta el Estado en dar ese bono? Porque esa fue la pregunta que me hicieron. A ver, sería 60 por millón. No todos ganan 60. Factura alrededor de unos 70-80 millones de dólares mensualmente. No, más. Mensualmente, dice. No es tanto. $140 millones. Al año. Sí, para bonos y pensiones. Un poquito más es. Es un poquito más. Pero bueno. A ver, compañera Valladares, anote también para la próxima clase. Presupuesto del Estado para el bono solidario. Entonces, me preguntaba Yailí que si a mí me parece injusto. A mí me parece injusto es que el Estado no haga nada para controlar los tipos de interés, reconociendo que ese dinero es de los cuentaahorristas, de las personas que colocan su dinero y que los bancos les pagan muy poco o casi nada. Salvo las pólizas acumuladas o a plazos en las que se pagan al 4, al 5%, el resto no se paga ni un centavo. Y ellos venden ese dinero a tasas que son exorbitadas. Entonces eso me parece injusto. Injusto no es dar el bono de desarrollo humano a personas que no han tenido oportunidades, que el Estado y la sociedad les ha fallado, no les ha ofrecido oportunidades para poder salir de su situación. Y luego ese bono sirve para poder mover la economía de alguna manera, aunque sea para comprar las pastillas de la persona que no tiene acceso a la farmacia porque el IES o el Ministerio de Salud no provee los medicamentos para atender su diabetes o su hipertensión arterial. Eso es injusticia social. Las pastillas, ¿cuánto cuesta una losartán? A ver, ¿quién sabe? Que son las pastillas para la hipertensión arterial que otorga el Estado. ¿Cuánto cuesta? Madre mía, chicos, están desconectadísimos de la realidad. $4 la caja. Sí, muy bien. Google es buenísimo. $4 la caja. Imagínense ustedes, la caja, ¿cuántas pastillas vienen en la caja, Patrick? 15 tabletas llegan por caja. 15 o 30, me parece que son 30. No, 15. En FIBE que estoy viendo ahorita. 15 tabletas de 50 15 mg tabletas. por $4. 15 por $4. Es decir, la persona necesita $8 para poder atender su mes de pastillas. $8. Y generalmente la persona que sufre de hipertensión arterial también sufre de diabetes mellitus. ¿Cuánto cuesta la caja de metformina para 30? Cuesta $10. Seguro. Confirmen ese dato de Panchana.
4.80, casi 9.60 al mes. 9.60. Ujú. Ya, entonces necesita más o menos casi $20 para atender sus enfermedades crónicas. Fuera de lo que le cuesta ir al médico porque tiene achaques, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y el bono cuánto es el bono? 50, dependiendo de la vulnerabilidad, 65 y los mayores de edad, $100. Entonces, ¿a ustedes les parece que se puede afirmar que es injusto otorgar un bono a una persona que el Estado le ha fallado, que la sociedad, ustedes como sociedad, nosotros como sociedad ni siquiera estamos enterados de que estas personas probablemente necesitan consumir su losartán, su metformina para poder sobrevivir? Una persona, ustedes, ¿cuánto creen que necesita una persona pobre para vivir? Diariamente. Por supuesto que mucho más que 60 Disculpe, doctor, ¿a qué se refiere con pobre? ¿Cuál es el estatus más o menos? O sea, Esa es la idea. La idea es que ustedes me digan qué considera el derecho a un pobre, cómo considera el derecho objetivamente a un pobre. como un ciudadano más. A ver, el pobre es aquel que vive con menos de $2 diarios. El que vive bajo el umbral de la miseria vive con menos de $1. Es decir, el pobre en Ecuador, para una sola persona, son $60. Y la persona que vive bajo el umbral de la miseria, que me parece despectivo utilizar esa palabra porque no se puede decir miserable, es aquel que vive con $1 o menos, $30 al mes. Entonces, esos bonos no son bonos de desarrollo humano, son bonos de pobreza, bonos de miseria. Mientras que toleramos que grandes sociedades, primero, que no paguen impuestos, y segundo, que he puesto el ejemplo de los bancos, que los bancos se lucren prácticamente sin hacer nada. Le colocan el dinero ahí y con ese dinero que no es de ellos, lo venden a tasas que son exorbitantes. Y luego, para acceder a los créditos, la democratización de esos capitales es horrorosa. Acérquense ustedes a ver si les van a dar un crédito. No cumplen con ninguno de los requisitos, porque el primer requisito es tener estabilidad laboral. Entonces, justicia es otra cosa, Yailin. Justicia es mirar a la persona y verificar si esa persona logra satisfacer sus derechos básicos. Profesor, creo que entonces los comentarios que suelo leer yo en noticias, la gente lo habla desde puestos privilegiados dentro de la sociedad, porque sí son algunos los que se leen así. Es gente, no sé si es privilegiada o no. No, acostúmbrense, les recomiendo una cosa, acostumbren a no realizar juicios de valor, porque los juicios de valor desacreditan la opinión. ¿Cómo se acredita una opinión? Objetivándola. Trate de objetivarla. Entonces, usted ataque la opinión, no ataque a quien emite la opinión. Quien emite la opinión es quien sea, no nos importa. Lo importante es verificar si esa opinión está relacionada con fundamentos básicos. Entonces, yo les estoy dando una opinión que se basa en un conocimiento específico de la normatividad. Si me dicen a mí qué es lo justo, pues mirar a una persona y verificar si esa persona logra satisfacer sus derechos básicos. Si esa persona ejerce sus derechos de libertad sin limitaciones, pues estamos hablando muy bien de ese ordenamiento jurídico. Si esa persona tiene satisfechos sus derechos básicos, salud, vivienda, alimentación, educación, seguridad social, ocio, porque el ocio no es un derecho de ricos, el ocio es un derecho de la persona. Actividades lúdicas y de ocio,
si usted me dice que esa persona satisface esos derechos, estamos en un ordenamiento jurídico respetuoso, un ordenamiento jurídico justo. De lo contrario, nos encontramos en un derecho en construcción, en un estado fallido, etcétera, etcétera. Entonces, la costumbre es, si van a hacer derecho, es verificar si esas opiniones son objetivas y fundadas. Y si no son objetivas y fundadas, pues entonces hay que atacarlas. También hay que ver en qué creen ustedes, ¿no? Si van a ser abogados que defiendan a la dignidad de la persona o van a ser abogados que solamente, que no van a tener ningún compromiso ético, ningún punto de mira hacia donde procurar su ejercicio profesional. Yo sé que todos, en general, ustedes están estudiando porque quieren tener plata, porque piensan que los abogados tienen plata, quieren tener prestigio, porque quieren ser impactantes, porque han visto muchas películas, etcétera, o porque el tío es abogado, o porque la CNECI los puso aquí. Yo no sé, la verdad. Me da exactamente lo mismo. Pero lo importante es que después de todo este largo recorrido dentro de la carrera de Derecho, ustedes han descubierto que sin un compromiso ético válido, pues ser abogado no tiene el más mínimo sentido. Luego van a ganar dinero y van a tener comodidades, pero sin un compromiso ético no hay ninguna diferencia entre ustedes y un delincuente que está metido en la cárcel. Es importante, sumamente importante, que ese compromiso ético se base, se fundamente en el respeto a los derechos y la dignidad de la persona. Cualquier materia, en todas las materias. Sin eso, créanme, no es posible transformar esta realidad. No es posible. Nosotros somos, los que estamos aquí en esta aula, no somos, pues, utilizando la frase de Jay Lee, no somos privilegiados. Somos personas que más bien las oportunidades han sido esquivas, que hemos tenido que buscarlas. Si no, no estuviesen estudiando aquí en esta universidad. Estuviesen en otra. Porque así es el pensamiento del ecuatoriano medio, ¿no? Lo público es malo, ¿para qué te vas a meter en lo público? Etcétera. Entonces, pero muy bien. Está claro este punto de vista. Me parece muy bien que nos hayamos disgregado un poco. Voy a retornar a lo que estamos viendo. A menos que haya alguna pregunta, alguna duda, inquietud, por favor. No. Entonces, desde esa perspectiva se deben analizar cada uno de los considerandos. Les pido que los relean en función de lo que hemos estado estudiando aquí y vamos a seguir adelante porque no puedo parar hoy. Tenía que revisar algunas disposiciones del Código de Comercio. Entonces, vamos al artículo 7 del Código de Comercio, por favor, alguno que lo lea. Artículo 7. Se entiende por actividades mercantiles a todos actos u operaciones que implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, intercambio de bienes o prestaciones de servicios en un determinado mercado, ejecutados con sentido económico, aludidos en este código, así como los actos en los que intervienen empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de los sujetos mencionados sea el de generar un beneficio económico. Muy bien. Entonces esto calza perfectamente con las actividades que realizan las sociedades. Desde esta perspectiva, las sociedades van a realizar estas actividades. Algunas de estas, o varias de estas, distribución, comercio, intercambio, etcétera, etcétera. Es un artículo que debemos tener muy en cuenta cuando estudiemos la ley de ¿cómo se llama aquí? La ley de compañías. La ley de compañías. Artículo 14. Ya. Artículo 14. Empresa es la unidad económica a través de la cual se organizan elementos personales,
materiales e inmateriales, para desarrollar una actividad mercantil determinada. El establecimiento de comercio, como parte integrante de la empresa, comprende el conjunto de bienes organizados por el comerciante o empresario en un lugar determinado para realizar los fines de empresa. Podrán formar parte de una misma empresa varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá ser parte de varias empresas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Entonces, la empresa es la unidad económica a través de la cual se organizan ciertos elementos para desarrollar una actividad mercantil determinada. Precisamente por esta definición, cuando ustedes estudien en los materiales que revisemos, se van a dar cuenta que muchos autores, desde la doctrina, aceptan que empresa y sociedad son términos semejantes. Empresa y sociedad son términos semejantes. Sin embargo, desde una perspectiva ya más estricta, sociedad no es lo mismo que empresa, porque en una misma sociedad pueden existir varias empresas, unidades negociales, etc. Pero bueno, desde una perspectiva general, cabe aceptar aquello. Ya lo veremos. Entonces, estos considerandos y estos artículos que acabamos de revisar son sumamente importantes a la hora de estudiar la ley de compañías, que es lo que vamos a hacer. A partir de la próxima clase vamos a empezar a estudiar la ley de compañías, ciertos elementos. Son las 9:51. Si no hay más preguntas, damos por concluida esta clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En un considerando yo encontré que hablaban de economías de escala. Las economías de escala son las que al formarse, al crecer una empresa, los costes de producción disminuyen, ¿verdad? Sí. Los costos fijos de producción disminuyen en la economía de escala. No es lo mismo tener una fábrica que está destinada a producir 50 unidades por hora que una fábrica que tiene una maquinaria que produce 500 unidades por hora. Entonces, con el mismo esfuerzo, yo produzco 10 veces más. Eso es una economía a escala. La economía a escala ha sido, en la curva de producción, cuando nosotros tenemos, ¿saben lo que es el plano cartesiano, no? El plano cartesiano. Entonces tenemos en el plano cartesiano una línea así y una línea así. Vamos a quedarnos en un cuadrante del plano cartesiano. En esta línea de aquí, que es la línea vertical, estaría el precio. Y en la línea horizontal estaría la cantidad. Y así hacemos una curva, que sería nuestra curva de producción. Precio y cantidad. En el plano cartesiano, que es una forma de explicar la curva de producción, mayor cantidad, menos precio. Menor cantidad, mayor precio. ¿Me siguen hasta ahí la idea? Pero ¿qué es lo que sucede si en la curva de producción no interviene solamente la variable precio y cantidad, sino que interviene la variable tecnología? Pues entonces ya no se mueve precio y cantidad de este modo, sino que se mueve la curva de un modo distinto. La curva que está así se traslada o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Si hay una mejor tecnología, es probable que con la misma cantidad, que con mayor cantidad yo pueda producir al mismo precio. ¿Está claro? Pero puede ser que esa misma curva, por la tecnología, ¿qué significa? Que otros competidores incrementaron su tecnología. Entonces mi curva de producción se mueve hacia acá, logrando que yo, con una cantidad menor, aumente mi precio.
Entonces, eso es lo que sucede en la economía de escala, Juan. Es los cambios tecnológicos, la influencia de los cambios tecnológicos en la curva de producción. ¿Cómo se verifican la influencia de los cambios tecnológicos en la curva de producción? Es una cosa interesantísima estudiarla desde los aspectos económicos y también jurídicos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay nada más. Muy bien. Entonces damos por concluida esta clase. Saludos a todos y nos vemos. A ver, Valladares. Por favor, anote que nos quedamos para empezar en el artículo 1. Ok. Para empezar en el artículo 1 y las dos cosas que quedaron pendientes. Saludos a todos. Pasen bien. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Gracias.